Hola muchachos, bienvenidos a la sexta clase de física para primero medio del programa EAR Chile. En esta ocasión vamos a hablar de descripción de movimiento. Para hablar de descripción del movimiento, o del movimiento como tal, tenemos que entender el concepto de posición. Cuando hablemos de posición de un objeto, de un cuerpo, lo tenemos que siempre basar en torno al sistema de referencia. ¿Ya? ¿A qué se refiere un sistema de referencia? Por ejemplo, imagínense que nosotros estamos en este momento al lado de este automóvil, al lado de este auto. Por lo tanto, si estamos justo en la misma posición que el auto, vamos a decir que nuestra posición es cero comparada al auto. O en otras palabras, la posición del auto comparada a nuestra posición está a una distancia de 0 metros. ¿Sí? Pero si nosotros estuviéramos ahora en otro lugar, por ejemplo, estuviéramos a 40 metros del auto, vamos a decir que la posición del auto comparada a la posición nuestra actual, es decir, 40 metros, ¿cierto? Es de 40 metros. O sea, la posición del auto, el auto está posicionado, ¿cierto?, a 40 metros de nosotros, con respecto a nosotros. Pero si decimos, ¿cuál es la posición del auto con respecto a la posición que teníamos inicialmente? Es de cero. ¿Sí? O sea, la posición de un objeto, de un cuerpo, de un automóvil o de lo que sea, ¿cierto?, depende de con qué o respecto a qué lo comparemos. Por lo tanto, se dice, ¿cierto?, que siempre va a depender de algo de referencia, de un sistema de referencia. ¿Ya? El movimiento en sí va a ser el cambio de posición que va a experimentar un cuerpo en un periodo de tiempo, ¿ya?, respecto a un sistema arbitrario de referencia. El sistema arbitrario se refiere a un sistema que yo mismo digo, ya, desde aquí, por ejemplo, desde este punto, ¿a qué distancia está el automóvil? Sigo desde acá. Si yo estoy en este punto, ¿a qué distancia está el automóvil? ¿O en qué posición está el automóvil? Voy a decir, está a 20 metros desde esta posición, desde este punto de referencia arbitrario. ¿Sí? O desde este punto de referencia arbitrario donde estamos ahora, ¿cierto?, está a 40 metros. Por tanto, siempre la posición, ¿cierto?, va a depender de un sistema de referencia. Y el movimiento, que va a ser este cambio de posición, ¿cierto?, también va a depender del sistema de referencia que yo tenga. Vamos a usar dos sistemas de coordenadas o de referencia, ¿cierto? Uno puede ser con respecto a un sistema plano, ¿ya?, es decir, en dos dimensiones. Por ejemplo, usted le ha enseñado, ¿cierto?, con respecto al eje de la Y o de las ordenadas y el eje de las X o de las abscisas, ¿cierto? Yo puedo encontrar distintos puntos, que es lo que pasa, por ejemplo, en una ciudad, en el plano de una ciudad. ¿Ya? Yo puedo estar, por ejemplo, en esta posición, voy a decir que está a tal posición con respecto al plano X, al eje X, y a tal posición con respecto al eje Y. ¿Sí? Entonces, ese es un punto. Acá hay otro punto que está a tal posición con respecto al eje X y a tal posición con respecto al eje Y. ¿Ya? También existen sistemas de coordenadas en tres dimensiones o espaciales, donde tenemos el eje X, el eje Y, pero hay un eje más, que es el eje Z. ¿Sí? Imagínense que esto, el eje Y y el eje X, es lo mismo que nosotros estamos viendo acá, en un plano, ¿cierto? ¿Ya? En dos dimensiones. Pero además hay un tercer eje que es como hacia arriba, ¿cierto?, sobre el nivel, que nos permite hablar de tres dimensiones. ¿Ya? Por lo tanto, hay un punto, por ejemplo, que está acá, hay un punto que está en el suelo aquí, hay un punto que está acá, que ese punto va a tener cierta distancia en el eje Y, otra distancia en el eje X y una distancia hacia arriba que va a ser en el eje Z. ¿Sí? O sea, hay distintos sistemas de coordenadas, ¿cierto?, que nosotros nos van a permitir determinar la posición exacta de un cuerpo de acuerdo a como lo queramos ver, en dos dimensiones o en tres dimensiones. Cuando hablemos de movimiento, tenemos que hablar de que el movimiento, como hemos dicho, ¿cierto?, siempre va a ser relativo, ¿ya? Es decir, siempre va a depender del sistema de referencia, ¿ya?, salvo cuando yo establezco ese sistema de referencia y lo tengo como fijo. Vamos a ver el tiro. Por ejemplo, ¿cómo se clasifican los movimientos según el sistema de referencia? Los movimientos pueden ser relativos, ¿ya?, o absolutos. Lo dije, el movimiento relativo
el origen del sistema de referencia con el cual se observa el movimiento está a su vez en movimiento. Imagínense ustedes que van, por ejemplo, en un bus, como este bus que está acá, se va moviendo hacia el norte, ya viajando, imagínense, hacia Iquique, no sé, por la autopista, por la carretera, va hacia el norte. Por el lado pasa un automóvil y van juntos los dos a la misma velocidad, y el chofer ve el automóvil como si fuera quieto al lado de él, ¿sí? Como si ambos van a la misma velocidad, es como si el automóvil fuera quieto con respecto a él. ¿Qué pasa, por ejemplo? Imagínense que hay adentro de los pasajeros, hay un pasajero adentro y ve que una persona que está en el asiento delante empieza a caminar hacia atrás, hacia donde está él. ¿Qué es lo que pasa? Este personaje, este pasajero, está viendo a él que va hacia el sur caminando, o hacia atrás, ¿cierto? Lo ve que va caminando hacia atrás, hacia el sur. El bus, acuérdense que va hacia el norte, pero él, como camina hacia atrás, está caminando hacia el sur. Y él lo ve como si caminara hacia el sur. Pero ¿qué pasaría si que él estuviera abajo del bus? Él vería que aunque la persona que está arriba del bus, caminando hacia el sur, ¿cierto?, se está moviendo hacia el norte, porque se está moviendo con todo el bus hacia el norte, ¿sí? Por lo tanto, el hecho de cómo yo vea la posición de un cuerpo o de una persona, ¿cierto?, que está en movimiento, va a depender dependiendo de a dónde yo lo esté mirando. O sea, si estoy mirando adentro del bus, ¿cierto?, él está moviéndose al sur. Pues si estoy mirando de afuera del bus, el bus y la persona que va adentro, o todos los pasajeros que van adentro, se están moviendo hacia el norte, hacia adelante, no hacia el sur. Por lo tanto, el movimiento que está observando, ¿cierto?, es relativo dependiendo a dónde esté, ¿ya? Si ambos se están moviendo, el movimiento en este caso hacia el sur es un movimiento relativo. En cambio, si el cuerpo está quieto, fijo, afuera, o en una cierta posición, y ve a otra cosa moverse, eso se dice que está teniendo un movimiento absoluto, siempre con respecto a una persona, ¿sí? Siempre con respecto a un sistema de referencia, ¿ya? Ese movimiento absoluto se define como el origen del sistema de referencia con el cual se observa el movimiento está en reposo, ¿sí? Así ocurre un movimiento absoluto, cuando el sistema de referencia, ¿cierto?, está en reposo. Ahora, existen dos conceptos que debemos entender para comprender también el movimiento, ¿ya? Uno es la trayectoria y otro es el desplazamiento. La trayectoria es la curva imaginaria que se va trazando en un cuerpo, ¿cierto?, al moverse, ¿ya? La longitud de la trayectoria se denomina camino o distancia recorrida, ¿ya? Es todo el movimiento que recorre, ¿cierto?, un cuerpo hasta llegar al punto final, por todos los lugares donde pasa un cuerpo para llegar al punto final. En cambio, el desplazamiento es el vector, es una longitud que une la posición inicial con la posición final de todo el movimiento, ¿sí? Imagínense por acá, esto sería la trayectoria, todo el movimiento. Por ejemplo, imagínense que acá hay una ciudad donde está esta carita, ¿cierto?, Santiago, por decirlo así, y acá está, no sé, Valparaíso. Entonces, lo ideal sería moverse en línea recta, pero como ustedes saben, la carretera, ¿cierto?, tiene distintas curvas, pasa por a través del cerro, se mueve por allá, por acá, distintos lugares, ¿cierto? Entonces, el movimiento que va a tener el cuerpo va a ser de acuerdo a esa trayectoria, a ese camino recorrido, ¿sí? Va a moverse de toda esta forma, todo ese camino recorrido, esa es su trayectoria o su camino recorrido, siguiendo la carretera hasta llegar a la ciudad. Sin embargo, el desplazamiento va a ser desde el punto inicial donde estaba, ¿cierto?, y era ahí, hacia el punto final, que es donde está la otra ciudad, ¿cierto? En otras palabras, es la distancia con el punto inicial con el punto final. Eso es desplazamiento. Pero la trayectoria es todo el camino recorrido. Entonces, si ustedes se fijan, la trayectoria generalmente es mayor, ¿cierto?, que el desplazamiento, ¿ah? O en otras palabras, el desplazamiento puede llegar a ser igual a la trayectoria. Ambos pueden ser iguales. Solo
en el caso en que la trayectoria, ¿cierto?, sea también en línea recta. O sea, que el camino, la carretera, por ejemplo, fuera en línea recta. Ahí la trayectoria y el desplazamiento serían iguales. ¿Cómo se clasifican los movimientos? Otra forma de clasificarlo es de acuerdo al tipo de movimiento. Por ejemplo, hay movimientos rectilíneos en que la trayectoria que se describe en el móvil, ¿cierto?, es una línea recta. Y en ese caso, como habíamos mencionado recién, la trayectoria y el desplazamiento son iguales. ¿Ah? Ese es el ejemplo, por ejemplo, de la caída de una manzana, ¿ah?, desde un árbol, o un automóvil que se mueve por una calle, ¿cierto?, en línea recta. Ahí la trayectoria y el desplazamiento son iguales. Esos tipos de movimientos se llaman movimientos rectilíneos. Están también los movimientos curvilíneos. ¿Ah? Los movimientos curvilíneos son en cual la trayectoria describe un movimiento curvo, como es el lanzamiento, por ejemplo, de una lanza, ¿cierto?, o el lanzamiento de una bala, o bien el lanzamiento de un platillo o de lo que sea. ¿Ah? O bien también como este movimiento que vimos acá en la trayectoria, ¿sí?, que es un movimiento curvo, ¿ah?, que tiene varios movimientos curvos. Ejemplo entonces, el movimiento, ¿cierto?, el lanzamiento de la jabalina, ¿cierto?, cuando es lanzada en este deporte. ¿Ah? Rapidez y velocidad, otro concepto importante, rapidez media o velocidad media. ¿Sí? Cuando hablamos de rapidez y velocidad son muy similares, se ocupan algo como si fuese lo mismo. ¿Ah? En realidad hay una diferencia. La diferencia es que rapidez es una unidad escalar, se refiere que es una magnitud que importa solamente su valor, ¿cierto?, y está relacionada a la distancia que recorrida en un tiempo específico. ¿Ah? Cuando uno habla de rapidez media, está hablando como del promedio, ¿sí?, de toda la distancia que recorrió o toda la trayectoria recorrida, ¿cierto?, dividido el tiempo en que se demoró. Por ejemplo, de Santiago al Paraíso, por todas esas curvas, por todos los cerros, se demora, no sé, 1 hora y media. Entonces, todas esas distancias, por ejemplo, 150 kilómetros, dividido a 90 minutos. ¿Sí? Entonces yo puedo tener los kilómetros por minutos o kilómetros por hora, 1,5 horas. ¿Sí? Por ejemplo, 150 kilómetros en 1,5 horas. Divido eso y me queda, cierto, que la velocidad va a ser 100 kilómetros por hora. ¿Sí? Por otro lado está lo que es la velocidad. La velocidad es similar a la rapidez, o sea, también relaciona los cambios de posición con respecto al tiempo, pero acá específicamente relaciona el desplazamiento, no la trayectoria, no la distancia recorrida, sino que simplemente la posición final menos la posición inicial, que eso es el cambio de posición, ¿cierto?, o desplazamiento, ¿ya?, dividido el tiempo en que se demoró en todo eso. Por ejemplo, en nuestro esquemita acá, si acá esta distancia son, por ejemplo, 50 metros, pues si yo me voy por este otro camino son 150 metros, ¿cierto? El desplazamiento son 50 metros nomás. Entonces, ocupo este valor, 50 metros, para calcular la velocidad. Y ocupo este valor, que son 150 metros, para calcular la rapidez. ¿Sí? O sea, la velocidad en este caso serían 50 metros. ¿Y cuánto se demoró? 1 hora. ¿Sí? Porque lo real que recorrió fue todo esto. ¿Sí? Y se demoró 1 hora y media. Entonces son 50 kilómetros en 1 hora y media. Y acá serían 150 kilómetros en 1 hora y media. Por lo tanto, siempre la rapidez tiende a ser mayor que la velocidad. ¿Ya? Eso lo van a ver ustedes mejor cuando veamos en la materia de segundo medio. ¿Ya? Ahora, si hablamos de velocidad relativa, tenemos que ver, por ejemplo, este tren que está avanzando. Hay adentro de una persona, adentro hay una persona que se está moviendo, está corriendo por el vagón a una velocidad de 10 kilómetros por hora. ¿Ya? Afuera hay una persona que está viendo el tren que se mueve a una velocidad de 100 kilómetros por hora.
Recuerden que la velocidad siempre es una unidad de distancia, como metros o kilómetros, ¿ya? Dividido en una unidad de tiempo, ¿ya? Que sería, podrían ser horas o minutos, lo más común. Entonces, esta persona está viendo que el tren se mueve a una velocidad de 100 kilómetros por hora. Ahora, la persona que está dentro, corriendo por dentro del vagón, ve al tren como si estuviese quieto, si es que no mira por las ventanas, ¿sí? Es como un suelo, ¿cierto?, por donde él está corriendo. No se fija, no ve las paredes moviéndose, ¿ya? Él, al correr, para él, está moviéndose a 10 kilómetros por hora, ¿sí? La persona que está afuera, entonces, ve solo el tren que se está moviendo a 100 kilómetros por hora. Pero si esta persona que está afuera pudiese ver a la persona que está dentro moviéndose por dentro del vagón, vería que se mueve, ¿cierto?, a una cierta velocidad con respecto al tren, ¿cierto? Perdón, él vería que esta persona se mueve a una cierta velocidad que va a ser mayor a la velocidad en que se está moviendo el tren. ¿Por qué? Porque si el tren se mueve a 100 km por hora, ve a esta persona que está avanzando además. La velocidad relativa con respecto a este personaje, para esta persona va a ser de 110 kilómetros, la suma de eso. Para esa persona, con respecto al tren, se está moviendo a 10 kilómetros por hora. Pero esta persona se está moviendo con respecto a la persona que está afuera a 110 kilómetros por hora. Entonces, el que sea una velocidad relativa es que depende de con respecto a qué punto de referencia yo vea, ¿cierto?, el movimiento, va a ser la velocidad que va a tener el cuerpo. O sea, esta persona se mueve con respecto al tren a 100 km por hora, pero se mueve con respecto a la persona que está afuera, ¿cierto?, a 110 km por hora. O sea, le sumo la velocidad que se mueve más la velocidad con que se está moviendo el tren. Un ejercicio. Si la figura muestra dos marcos de referencia, un marco de referencia va a ser este de acá, ¿cierto?, este eje de coordenadas y x, x', y otro marco que es el y, ¿cierto?, con x, ¿ya? En un instante inicial, en tiempo cero, ¿cierto?, donde la velocidad v, esta v de acá, es la velocidad del ciclista respecto al observador. O sea, este ciclista tiene una velocidad de 2 metros por segundo con respecto a la persona que está acá mirando, ¿sí? O sea, esta persona ve que el ciclista se mueve a 2 metros por segundo, ¿sí? El observador que está en el punto cero, ¿cierto? Y la velocidad prima, o v', es igual a 1 metro por segundo, ¿ya? Y es la velocidad del helicóptero con respecto al punto O', es decir, al punto del ciclista. Es decir, el ciclista está viendo que el helicóptero se mueve a 1 metro por segundo, ¿cierto?, mientras él se va moviendo a 2 metros por segundo, ¿ya? Determinar entonces la velocidad del helicóptero, o sea, con qué velocidad se está moviendo el helicóptero, pero con respecto a esta persona. ¿Se entiende? O sea, el ciclista ve que el helicóptero se mueve a 1 metro por segundo, mientras él se está moviendo a 2 metros por segundo. Entonces, yo quiero saber a qué velocidad ve esta persona que está quieta, está en reposo, a qué velocidad ve cómo se mueve el helicóptero, ¿sí? Recuerden ustedes que si este se está moviendo y este se está moviendo, entonces la velocidad relativa con que se ve acá, ¿cierto?, es de acuerdo a un movimiento relativo, ¿sí?, o una posición relativa. En cambio, con respecto a esta persona que está fija, es un movimiento absoluto, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a decir que la suma, ¿cierto?, de la velocidad con que se está moviendo el ciclista más la velocidad con que se mueve el helicóptero, ¿ya?, va a ser finalmente la velocidad con que esta persona está viendo que se mueve, ¿sí?, el helicóptero. Es decir, serían 2 metros por segundo, que es la velocidad con que se mueve el ciclista, más 1 metro por segundo, que es la velocidad con que el ciclista ve que se mueve el helicóptero. Eso me da un total de 3 metros por segundo. Es decir, esta persona está viendo que el ciclista se mueve a 2 metros por segundo y el helicóptero se mueve
a 3 metros por segundo. ¿Sí? Acá, otro caso. ¿Cómo ustedes representarían, cierto, la velocidad respecto al observador en estos casos? Ustedes están afuera del camión, ¿cierto? En el césped, mirando el camión que está avanzando a una cierta velocidad, a una velocidad P, y adentro hay una persona que está corriendo a una velocidad B'. Acá, en el mismo caso, estamos moviéndose hacia la derecha con una velocidad B, pero adentro hay una persona que está moviéndose hacia la izquierda, en sentido contrario, con una velocidad B'. ¿Cómo calcularían la velocidad con que ustedes ven a esta persona moviéndose, estando afuera? Si esto fuera transparente o si tuvieran visión de rayos X, ¿cómo lo harían? Bueno, la velocidad relativa en este caso, con respecto a nosotros que estamos afuera, sería la suma de la velocidad del camión, ¿cierto?, más la velocidad con que se mueve este personaje. En el caso contrario, si el personaje se está moviendo en sentido contrario, entonces la velocidad relativa con respecto a nosotros sería la velocidad con que se mueve el camión menos la velocidad con que se está moviendo el personaje en sentido contrario. ¿Sí? Esto es importante. Ustedes tienen que recordar, ¿cierto?, que dependiendo de dónde yo esté mirando, ¿ya?, es como la velocidad se va a comportar, ¿ya?, es como el movimiento se va a comportar. Lo importante que ustedes tienen que aprender de este video es que la velocidad, ¿cierto?, puede aumentar, puede disminuir, y eso va a depender de acuerdo a dónde yo lo esté mirando. Si yo veo un auto acelerar, por ejemplo, un auto que está avanzando, se está alejando de nosotros, yo voy a decir, claro, ese auto está tiene una cierta velocidad, ¿cierto?, y se está moviendo, está alejándose de nosotros, está con un movimiento, ¿cierto?, alejándose de nosotros. Pero si estoy también, puedo ver un automóvil que venga hacia nosotros y voy a decir que ese automóvil trae una cierta velocidad hacia nosotros, ¿ya? Lo importante es que ustedes recuerden que el movimiento es relativo, depende de dónde se mire. Bueno, muchachos, eso es todo por ahora. En el próximo video vamos a acabar un poquito más del tema de fuerza y de un poquito de movimiento, ¿ya? Espero que les haya gustado, espero que no haya sido tan largo. Nos vemos la próxima vez. Cuídense. Chao.